Uno de los temas que frecuentemente no son hablados en la vida común e incluso en la consulta es la sexualidad. Pareciera que es un tema que se piensa independiente del resto de la vida y no es necesaria, natural ni verdaderamente de esta forma. Hoy te voy a hablar de algunas situaciones que me han tocado escuchar y de las reflexiones que me provocan. En la época victoriana, que es en la que vivió el viejito cocainómano favorito de este canal, Sigmund Freud, se consideraba que los niños y las niñas eran una especie de ángeles y por tanto no había ningún rastro de sexualidad en ellos ni en ellas. La moda victoriana implicaba vestidos que dejaban al descubierto, pues la verdad es que muy poco más que del cuello y la cara y se esperaba que los modales de las personas, el pueblo, el vulgo, la banda, fuesen similares a los de la realeza. En este contexto, Sigmund Freud asignó a la sexualidad un papel fundamental en la vida psíquica. Sin embargo, la sexualidad freudiana, es decir, a la que se refería Sigmund, no se refiere solamente ni principalmente a lo que ocurre cuando dos personas comparten el hecho, sino a una suerte de lazo que nos conecta con la vida. Así que cuando escuchas que alguien dice que para Freud todo se trataba de sexo, pues está en un error y es una malinterpretación. Decir que para Freud todo es sexo es como decir que para un agricultor solo importa el temporal, o que para un futbolista solo importa la paga, o que para una actriz solo importa ganar un Oscar, o que para una astronauta solo importa ir al espacio. Que las ruedas de una bicicleta tengan un eje no hace que los radios no importen. Dicho eso, vamos con ejemplos. 1. Recuerdo a un paciente que al llegar al consultorio parecía muy alegre, con mucha vitalidad. Hablaba de que tenía una pequeña empresa que pronto crecería y que en unos meses iba a multiplicar su patrimonio y de lo poco que necesitaba descansar por las noches. Él podía tener energía y energía y energía. Le pregunté cómo le iba con la sexualidad y me contestó que su esposa pues le pedía descanso, pues él quería estar con ella varias veces al día, todos los días. Estaban juntos un mínimo de 2 veces al día y en ocasiones superaba los 4 encuentros al día. A su esposa le parecía que esto ya era preocupante, pero para él era motivo de orgullo. Se sentía poderoso en todo lo que hacía. 2. Había una paciente que se sentía culpable porque le gustaba tocarse mientras olía ropa interior masculina usada. Se sentía un monstruo. ¡Hola, Florida! No soy un estado, soy un monstruo. Creía que había algo muy malo dentro de ella y le asustaba lo que podía llegar a ser capaz de hacer, sobre todo luego de que se descubrió hurgando en el cajón de ropa de un familiar y por poco la atrapan. Aunque pensaba que lo que hacía estaba mal, pues no podía contenerse. Al mismo tiempo, era muy tímida con los hombres cuando se acercaban a ella, y sus relaciones de pareja no solían prosperar. 3. Trabajé con un paciente que sentía que no podía tener relaciones con su pareja luego de que tuvo un hijo con ella. Le parecía que ella era una santa, una madre ejemplar, una mujer pulcra, sin mancha, a la que él no podía poner en duda con sus deseos carnales. Para él, era mejor mantenerla a ella como una especie de divinidad y respecto a su deseo de intimidad, pues él prefería salir a buscar mujeres a las cuales pudiera hablar sucio y darles palmaditas. 4. Había una paciente que tenía afición por los hombres jóvenes. Le gustaba contratarlos en unos negocios que ella tenía. Disfrutaba de seducirlos y tener encuentros en los que podían ser descubiertos. Le angustiaba que su pareja pues que se fuera a enterar, porque ya le había anunciado, ya le había dicho, ya lo habían sentenciado, pues, de que si volvía a pasar, porque ya se había enterado una vez, pues iba a terminar la relación. Algo que ocurría y ella no podía entender es que cuando algún chico se mostraba dispuesto al encuentro desde el principio, sin que ella tuviera que seducirle, pues a ella se le dejaba de antojar. 5.
Recuerdo también a un paciente que estaba preocupado por dejar el cristal. Lo que le temorizaba era dejar de usarlo en los encuentros íntimos. Él lo utilizaba para sentir energía y al mismo tiempo para durar más. Pensaba que si dejaba el consumo, su desempeño resultaría insuficiente a su pareja y que quizá eso haría que lo dejara. 6. Hubo un joven que estaba muy ansioso pues pensaba que tenía un problema de adicción al Nopor. Relataba que no podía evitar ver ese tipo de material y que cada vez lo hacía más frecuentemente. Pensaba que era un adicto y preguntaba si le serviría de algo internarse en algún lugar para superar su problema. Luego de algunas sesiones, comentó la frecuencia con la que veía ese tipo de material, siendo que lo miraba 2 o 3 veces por semana. 7. Viene a mi memoria una paciente a la que le gustaba intercambiar parejas. Estaba dentro de un grupo de personas que llevaban a cabo esta práctica. Esto a ella no le incomodaba en lo más mínimo. El problema para ella radicaba en que su pareja estaba viéndose ya no en un tono carnal, sino en un tono amoroso con otra persona, y ella se sentía traicionada, pues la persona con la que su pareja se veía era alguien con quien ella tenía relación y una amistad desde hacía años. 8. Un paciente me contaba que como su mujer no quería tener relaciones con él se iba a un lugar donde tenía algunos animales y pues ahí se quitaba las ganas. Le preocupaba que hubiera algún tipo de infección que pudiese tener él a causa de esta práctica y también se sentía bastante angustiado por la idea de que fuese a ser padre mediante esta actividad. Decía que en su vida lo único que quería cambiar era que su esposa fuese más accesible con él respecto a sus deseos, pues el resto de la vida, todo lo demás, estaba muy bien. 9. Una paciente me contaba cómo desde pequeña había notado que le llamaban la atención las personas de su mismo sexo, pero su mamá siempre había sido insistente en que ella debería de casarse con un hombre, tener hijos, ser obediente con su pareja, someterse a lo que le indicara y, por supuesto, llegar virgen al matrimonio. Ella hacía tiempo que había iniciado su vida sexual con una pareja que tenía y que su madre pensaba que era su mejor amiga. Le preocupaba que su madre reaccionara mal cuando se enterase de que ella no era lo que esperaba. Estos son algunos de los recuerdos, algunas de las situaciones que me ha tocado escuchar. Es importante tener en cuenta que en la salud no existe el bien y el mal, sino el interés en el bienestar de la persona. Algunas de las situaciones pueden parecernos más comunes, más repudiables otras, más comprensibles quizá también otras, más parecidas o más ajenas a la propia experiencia. Sin embargo, son manifestaciones distintas de un tema del cual nos podemos expresar tanto como de otros. Claro, entiendo que hay valores morales y religiosos que hacen que veamos algunos tipos de casos o algunos casos de los que yo he relatado acá de una manera o de otra. Sin embargo, insisto, la consulta psicológica ha de ser un espacio centrado en la salud, no en la moral. No porque la moral importe o no importe, sino porque para eso hay otros lugares. Es como cuando llega una persona herida de bala a la sala de urgencias. Ahí, al personal médico, pues no le importa, no es que te pregunten si eres de los buenos o de los malos. Se limita a hacer lo mejor para que el paciente recupere su salud, eso en términos médicos. Ya será otra la instancia que se podría encargar del bien y del mal. Desde ahí, no hay en las viñetas de los casos compartidos a quien juzgar. Probablemente alguno de los casos que menos ruido puede provocar es uno de los que más atención necesita, pues el diagnóstico psicológico terminó apuntando hacia la bipolaridad, y ese es un trastorno que requiere un trabajo pues bastante intenso. En contraparte, quizá alguno de los casos más impactantes requirió una intervención más bien breve. ¿Acaso algunas pruebas de laboratorio, sesiones dedicadas a psicoeducación, algunas para la conducta que era vista como problemática y poco más? Aunque al mismo tiempo, y luego de eso, requirió muchas más sesiones para esas situaciones que se enmascaraban mediante el aparente escándalo en la sexualidad. Y bueno, hablando de escándalos, recuerda que puedes suscribirte si no lo has hecho, que puedes dar like, comentar, compartir y dejar algún comentario quizá también que te parezca relevante, que te parezca una buena sugerencia para próximos videos.
Lo que fundamentalmente te quiero compartir con este video es la importancia de tener con quién hablar de lo que regularmente no se habla. Alguien que te devuelva una visión sin juicio y poniendo por delante tu bienestar y esa forma de disfrutar tan única. La sexualidad es algo que continuamente se intenta regular. La palabra utilizada para aludir al encuentro sexual en inglés parte del permiso que había que tener del rey para tener intimidad. Ahora no tenemos que pedir permiso al rey, pero aparecen otras regulaciones. Nos tiene que gustar cierto tipo de cuerpos, determinado tipo de ropa que muestre una parte al tiempo que cubre otra, hemos de hacer ciertos ruidos para expresar placer, nos tiene que desagradar lo que desagrada a los demás o a la mayoría, hemos de ver mal a quienes la pasan bien de maneras distintas, ya porque le ponen piña a la pizza, porque no les gusta el mismo deporte que nos fascina, porque no les gusta la nieve de vainilla o porque viven la sexualidad de otras formas. Si algo te inquieta respecto a la manera en que vives tu sexualidad, busca ayuda profesional. Si ya estás en terapia, toma en cuenta que la sexualidad es parte de la vida y en pocos lugares se tiene tanta libertad de hablar como en la terapia. Si lo que te gusta estás haciéndolo y es consensuado, siempre consensuado, eso implica un sí, no solo la ausencia de un no, insisto, si quienes lo hacen están en condiciones de estar de acuerdo y así lo eligen, pues ¿qué te digo? Y recuerda, cuídate, importas.